Charlie lo va a presentar. ¿Estamos, Julia? Sí, ya estamos. Bueno, Charlie, larga entonces. Adelante. Bueno, voy a presentar al disertante Jerónimo Sello, como ustedes ven, del Centro de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Stony Brook University en Estados Unidos. Jerónimo es argentino, nacido en Santa Fe, en Santa Fe de la Veracruz. Nació en el año 1984, se recibió de bioquímico en la Universidad Nacional del Litoral. Él en el 96 completó su doctorado en el Departamento de Virología Clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, 85, 89 y 96, 99, investigador del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán. En el año 99 al 2004, investigador del Departamento de Microbiología e Inmunología de Escuela de Medicina de Stony Brook University en Stony Brook, Nueva York, Estados Unidos. En el 2004, a la actualidad, profesor asistente de investigación y jefe de la sección Riesgo Biológico, Centro de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Medicina de Stony Brook University de Stony Brook. Área de pericia, virología, riesgo biológico de agentes infecciosos, bioseguridad de laboratorios de contención biológica 2 y 3. Área de investigación, patogénesis de las infecciones virales, diagnóstico de laboratorio de las infecciones virales, vacunas virales y viroterapia oncolítica, puesto que el virus, ahora vamos a hablar brevemente, en el año 2002, en julio del 2002, los diarios de todo el planeta reportaron que científicos habían creado un virus de probeta en un tubo de ensayo. El virus era el virus de la poliomielitis, que se sintetizó sin un templado, es decir, que se sintetizó químicamente, trabajo que fue condenado como peligroso e irresponsable y rotulado como truculento y hasta percibido como un desafío al poder divino. En el epígrafe de un trabajo sobre el Ulises de James Joyce dice, puse en él, o sea, en el libro, en la novela, tantos enigmas y rompecabezas como para mantener a los profesores ocupados por siglos. Y esa es la forma de asegurarte tu propia inmortalidad. Jerónimo, con ese trabajo truculento e irresponsable que desafió a la divinidad, pasó a la inmortalidad, porque no va a haber paper nunca del virus de la polio sin que esté citado Jerónimo Sello. Su expertise es hincha de Unión de Santa Fe y su expertise, como dije, es virología y bioseguridad. Y yo siempre lo he invocado acá como uno de los científicos a consultar, porque cuando ustedes vieron en todos los grupos de asesores hay muy pocos científicos y casi ningún epidemiólogo. Y yo creo que Jerónimo es un científico, es un científico porque tiene una línea de investigación, tiene un doctorado en investigación y trabaja esa línea. Y creo que es una de las personas autorizadas a hablarnos hoy de el SARS-CoV-2. Adelante, Jerónimo, es un gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación y segundo por la cálida introducción, obviamente sesgada por la amistad que tenemos. Y lo primero que puedo decir es que nada, obviamente he hecho una carrera científica, pero creo que lo que he aprendido en todos estos años, que ya son casi 35 años, es que ser científico significa sobre todo saber aprender en los límites de la ignorancia. Y creo que ese es el aprendizaje más grande. Por lo tanto, todo lo que diga ahora es basado en la evidencia que tenemos hasta este momento y mi interpretación de lo que está ocurriendo con este virus, SARS-CoV-2, y tratar de
ver 4 puntos, ¿no es cierto? El título de mi charla es SARS-CoV-2, origen, mutaciones, efecto rebaño y comunicación de riesgo. El título es un poquito pomposo, diría muy largo, pero yo he tratado a ver si puedo, de meter en ese título los 4 tópicos, ¿no es cierto? El origen natural o sintético, si las mutaciones en el genoma, cuáles son y si tienen una asociación con la patogenicidad, la relación de infecciosidad, inmunidad y lo que es efecto rebaño, y por último, comunicación de riesgo de muerto en tiempo de pandemia. El primero de todo es cuál es el origen, ¿no es cierto? Si es natural y sintético. ¿Por qué ese título? Porque inmediatamente que ocurre una pandemia, una epidemia o un brote, lo primero que aparece, ¿no es cierto?, es esa teoría, las teorías conspirativas, en donde lo primero que se dice es que ese virus ha sido sintetizado de nuevo, o sea, de cero, o modificado en el laboratorio y liberado a la población con diferentes motivos. Uno es controlar la población, porque hay mucha población en el mundo. La otra es porque ya se tiene un medicamento, un antiviral en este caso, que ya se va a vender porque ya se sabía, o una vacuna que ya también la tenían. Yo creo que esa música la conocen todos, y sobre todo las teorías conspirativas se refuerzan porque realmente los científicos que hace mucho trabajan en pandemia siempre están advirtiendo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, una pandemia, y generalmente eso es amplificado por personas, por ejemplo, Bill Gates. Entonces la gente se basa en eso, ¿no es cierto?, para reforzar su idea de las teorías conspirativas. La verdad es que lo que dicen los científicos, que va a ocurrir una pandemia, se basa en una evidencia, que las pandemias han sido parte, ¿no es cierto?, de la historia de los humanos, han ocurrido, ocurren y ocurrirán. O sea que Bill Gates lo que hace solamente repite lo que le dicen los expertos, pero lo que no dicen los expertos es cuándo va a ocurrir, cómo va a ser el virus, cuál es la letalidad y todo eso. O sea que si ustedes, es como si yo digo que la tormenta de Santa Rosa va a ocurrir 30 días antes o 30 días después del 30 de agosto. Mi precisión es muy baja, pero si quieren aparecer inteligentes en un grupo, en una reunión, es muy fácil hacer una predicción sobre hechos que ocurrieron antes y que tienen mucha posibilidad de ocurrir en el futuro, y digan que van a ocurrir y seguro que le pegan. Una vez dicho esto, mientras nosotros estamos acá charlando, la naturaleza está preparando el nuevo virus o bacteria que va a producir una pandemia, una epidemia o un brote. Históricamente, los virus, las bacterias, los parásitos, han interactuado y están interactuando e intercambian material genético todo el tiempo. Y eso produce siempre la posibilidad de recombinaciones genéticas, mutaciones, morfología y la creación de nuevos virus y bacterias. Eso ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Y después existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esos virus, bacterias que se van remodelando en todo momento, hagan lo que se llama, produzca una zoonosis, o sea que haga que esos virus que están en la naturaleza infecten a los humanos. Ahora, la naturaleza está haciendo esos experimentos desde que el mundo es mundo, y no es que la naturaleza es muy inteligente en ese sentido, y lo hace con un diseño inteligente. La naturaleza trabaja con la prueba y el error, y conoce una norma, un principio que es el principio de improbabilidad. Hay un libro muy lindo de un tal Dr. Hahn que habla del principio de la improbabilidad, que nos dice que si un evento puede ocurrir, aunque las chances sean cerca a cero, va a ocurrir. La cuestión es hacer tantos experimentos hasta que eso ocurra. Y eso es lo que hace la naturaleza todo el tiempo. Y la mayoría de las veces la naturaleza fracasa, pero trabaja todo el tiempo. Cientos de miles de experimentos en todo momento. Y cuando tiene éxito, en el sentido que es
que se produce un virus o una bacteria que nos infecta, es cuando uno cree que, ¿no es cierto?, que es una cosa excepcional. Y realmente no es excepcional, es parte de las chances que ocurren. Pero una vez que ocurre eso, nosotros tenemos que determinarlo a eso. Para determinarlo, ¿no es cierto?, el virus o la bacteria que pasó de la naturaleza al humano tiene o que producir un cuadro clínico atípico que dispare, ¿no es cierto?, una búsqueda intensa, o un cuadro que puede ser típico, pero que vemos que la incidencia aumentó notablemente. Supongamos, acá hice una suposición, pero basado en algunas realidades, que en el año 2018 los sistemas de vigilancia epidemiológica han encontrado, o sea, tenemos 10 muertos, por ejemplo, cada 100.000 habitantes. De esos 10 muertos, generalmente, y que esa es la tasa que se espera, en 7 de ellos podemos determinar el agente etiológico, y en 2 o 3 de ellos no lo determinamos, o porque no sabemos, o porque a lo mejor es un nuevo agente etiológico, pero no mueve mucho la aguja, en el sentido que está dentro de la cantidad de casos que esperamos. A veces podemos determinar esos 2 o 3 casos, a veces no. O otras veces, de repente, vemos un aumento notable de la incidencia de una síndrome, de un cuadro clínico, en este caso pongamos influenza y neumonía como se clasifica, y eso dispara, ¿no es cierto?, búsquedas más intensas, y con la capacidad de diagnóstico que tenemos hoy, sobre todo con los métodos moleculares, determinamos que existe. Con esto quiero decirle que, primero, la naturaleza está todo el día haciendo experimentos, que la naturaleza no es tan efectiva, pero es muy trabajadora, y que las pandemias van a seguir ocurriendo porque la naturaleza sigue haciendo experimentos, y las situaciones, esa comunidad ecológica de las enfermedades infecciosas sigue existiendo, siempre y cuando el humano interaccione con esa naturaleza, que es casi algo que va a ocurrir siempre. Si uno mira, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, ha habido un montón de virus que han saltado de la naturaleza hacia los humanos, y esas zoonosis ocurren siempre. Podemos ir, por ejemplo, acá en este círculo amarillo, es Enterovirus 71, que en el año 1998 en Taiwán produce una epidemia de ese virus, y que tiene todo el aspecto que se ha adaptado, se ha adaptado en animales, ha pasado a humano y produjo esa epidemia. Después hay un brote de Enterovirus 68, por ejemplo, en el año 2014, en chicos con cuadros respiratorios en Estados Unidos, y algunos de los chicos desarrollan un cuadro de parálisis flácida parecida a la de poliovirus. Pero también podemos tener casos de adenovirus que han tenido adaptaciones en animales y pasado a los humanos, y han producido brotes pequeños, o algunos casos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, un ejemplo, en el año 1984 tuvimos 179 casos en la Argentina por un adenovirus 7, serotipo 7, que tuvo, obviamente, tiene toda la traza de haber pasado de animales a humanos. Lo mismo también podemos decir de casos de influenza, cuando vemos grandes mortandad en ciertos animales, ¿no es cierto?, que pueden ser cerdos o gallinas o aves, y se hace una búsqueda porque a veces aparecen cuadros en muy poca gente, en humanos, asociados a esos virus que después no tienen la capacidad de transmitirse de persona a persona. Pero también hemos tenido brotes, por ejemplo, de MERS en el 2014 en Saudi Arabia, que es un coronavirus, o en el 2003 una epidemia, ¿no es cierto?, por SARS-CoV. Como quieras. Sí. Okay. Aquí lo pongo. Hola. Tuvimos SARS en el 2003, que produjo una pandemia. Con esto quiero decir que en todo momento están ocurriendo, ¿no es cierto?,
infecciones, zoonosis, que algunas las podemos diagnosticar, otras no. Inclusive puedo decir que a lo mejor ha habido pandemias, si uno vuelve acá, a lo mejor ha habido una pandemia subdiagnosticada con una circulación muy baja de un nuevo agente que nunca lo supimos. Y realmente que actualmente tengamos una pandemia por un coronavirus, realmente tampoco es sorprendente, porque si vemos, tenemos 4 coronavirus que producen resfríos comunes, tuvimos SARS, que desapareció pero produjo una pandemia, tenemos una endemia en el Medio Oriente con el MERS, que también es un coronavirus, y actualmente hay un coronavirus que pasó de murciélago a chancho y que probablemente tiene una característica que pueda producir, ¿no es cierto?, en humanos alguna enfermedad, aunque se cree que sería con baja mortalidad y baja morbilidad. ¿Qué tiene de común esto? Todo lo mismo, que el origen generalmente es un murciélago, el hospedero natural, o puede ser una rata, tiene un hospedero intermediario que puede ser o camello, o vaca, o civeta, o pangolín, y el humano es el receptor de esos virus, con diferente morbimortalidad. Ahora, ¿el humano tiene la capacidad de hacer eso? ¿Es posible hacerlo sintéticamente? Sintéticamente de cero es casi imposible, porque nosotros, inclusive, como hizo Charlie en la presentación, y voy a ser autorreferencial, cuando sintetizamos por primera vez un agente infeccioso en un tubo de ensayo, nosotros no creamos nada. Nosotros solamente imitamos a la naturaleza, que ya escribió un código genético, y determinamos que copiando ese código genético podríamos replicar el virus, pero no lo creamos de cero. Más, para diferenciar ese virus, ¿no es cierto?, que creamos nosotros genéticamente, del virus salvaje que manejamos todo el día en el laboratorio y digan que no era una contaminación de laboratorio, pusimos mutaciones en lugares donde nosotros creíamos que no iba a cambiar la biología del virus, y para nuestra sorpresa, el virus que sintetizamos fue atenuado. Y eso muestra dos cosas. Primero, que no tenemos la capacidad de hacer de cero un virus, o sea, crearlo, decir, voy a unir este nucleótido con este nucleótido y lo voy a crear y va a salir eso. Y segundo, que generalmente cuando se hace una manipulación de ese tipo, la posibilidad mayor siempre es que vos atenúes un virus. Es muy fácil atenuar un virus, pero es muy difícil hacerlo más patogénico que lo hizo la naturaleza. Pero yendo al SARS-CoV, uno dice, bueno, ¿cómo es la manera de determinar que ese virus no ha sido manipulado? Y la manera es estudiar el genoma y compararlo al genoma de otros, de los virus de murciélaga, de los virus de otros animales, como puede ser el pangolín, y observar dónde se producen las recombinaciones, qué tipo de recombinaciones, y hacer árboles genéticos que van determinando cómo se ha ido formando ese virus, cómo se ha ido recombinando. Y generalmente, si uno ve la estructura del virus, uno de los eventos más importantes es cuando el virus encuentra el receptor específico. En este momento sabemos que la proteína S es la proteína que utiliza el virus para unirse al receptor, y por lo tanto, si uno quiere manipularlo genéticamente, primero tiene que saber que ese es el receptor, ¿no es cierto? Y segundo, manipular de alguna manera esa proteína para que se haga ese primer encuentro. Si uno mira, si uno observa, donde se produce ese encuentro es con el receptor AC2, que todos ya conocen, y la proteína S, ¿no es cierto? Particularmente, si ustedes ven acá, es una parte de la proteína S que se llama dominio de unión al receptor, o receptor binding domain, ¿no es cierto?,
de la proteína S con el receptor AC2. Entonces, cuando uno analiza ese receptor, ¿no es cierto?, esa proteína, que se une con una gran afinidad al receptor, es muy similar a un coronavirus aislado de pangolín que previamente pasó y naturalmente viene de una especie de virus de murciélago. Esto indica un proceso de adaptación natural, que cuando uno lo pone a cualquiera de los que tienen modelos para determinar, ¿no es cierto?, los posibles receptores y lo pone en estudios computacionales, ninguno hubiera acertado que era el AC2 y con esa afinidad. La otra parte importante de esto es que una vez que se hizo la unión, es necesario hacerse la fusión para que el virus entre. Y ese también es un mecanismo exquisito en el cual hay que tener una afinidad y una especificidad muy importante. Y para hacer eso, vuelvo a la figura anterior, hay que hacer un clivaje, y el clivaje se produce, como muestro acá, entre la subunidad 1 y la subunidad 2 de esa proteína S. Ese es un mecanismo muy específico de clivaje que se hace por una proteína que tiene la célula que se llama furina. Si no existe la furina, una vez que se unió el virus, no puede entrar a la célula. Cuando uno mira las mutaciones e inserciones del sitio de clivaje de esa proteína que determina la infectividad y el rango, ¿no es cierto?, del hospedero, es totalmente diferente a otro coronavirus conocido, y nuevamente, uno cuando mira todos esos datos, es evidente que es un proceso de selección natural. Por último, la estructura molecular de este virus es totalmente diferente a los virus conocidos y muestra muchas similitudes a los coronavirus de murciélago y pangolines que no producen enfermedad en humanos y han sido muy poco estudiados. Si uno quiere manipular, no crear, sino que manipular, obviamente, no solamente que las estructuras son totalmente diferentes, lo iniciaría con virus que ya sabemos que infectan a los humanos. Hubieran empezado con un SARS-CoV-1, hubieran empezado con cualquiera de los coronavirus que producen infecciones respiratorias, y a partir de ahí hacer un montón de manipulaciones que hubieran sido totalmente o bastante claras para alguien que está acostumbrado a mirar, ¿no es cierto?, evolución a través de mirando los genomas. En conclusión, no hay ningún dato hasta el momento que muestre que estos virus han sido hechos sintéticamente. Ninguna. Y lo único que queda por definir bastante bien y que no se sabe es cuál es el camino que ha hecho realmente el virus. Si pasó 2 veces por diferentes murciélagos, diferentes tipos, y directamente fue a humanos, si realmente fue a un mercado húmedo, como se dice, y infectó a un animal ahí, y de ahí pasó a otro animal, y de ahí al humano, o si directamente pasó, ¿no es cierto?, a un pangolín, por ejemplo, y del pangolín al humano. O sea, todo ese camino de recombinaciones y cambio es lo que no se sabe. Ahora, que el origen es puramente natural, no hay casi ninguna duda. Lo que sí puede ser dudoso, pero que no tiene que ver con la síntesis o no del virus, es, primero, si en China tardaron en avisar, ¿no es cierto?, que existía un virus de esta característica que se transmitía como se transmitía, y eso fue cubierto, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con si el virus es sintético o natural. Esa sería la cuestión. Y la otra cuestión que es posible es que a lo mejor lo han aislado de pacientes en un laboratorio de China, y a lo mejor se ha liberado desde ahí una vez que lo aislaron. Pero eso tampoco tiene nada que ver con eso. Aunque los estudios que han hecho serológicos de los laboratorios que estaban en duda
han demostrado que ninguno de la gente que trabaja ahí tiene ningún anticuerpo contra este serotipo específico. Por lo tanto, nuevamente, vuelvo a repetir, solamente en la mente conspirativa quieren encontrar que este virus puede haber sido manipulado. Este virus es un virus natural que ocurrió con un coronavirus que ya han infectado humanos y que probablemente sigan infectando humanos. El siguiente punto que quiero tratar es lo que es las mutaciones en el genoma, ¿no es cierto?, de este virus y la patogenicidad. ¿Por qué quiero tratar esto? Porque una de las percepciones que hay es que este virus muta y esa característica es casi personal de este virus. Y la segunda percepción sobre esto es que algo que muta, generalmente muta para, en este caso, aumentar la patogenicidad. Ambas percepciones, la primera sobre todo, es errada, totalmente errada. Y respecto a la patogenicidad, al menos es sesgada y necesita una evaluación y una explicación. ¿Por qué el virus en sí, como todo virus y sobre todo ARN, muta? Es una característica de todos los virus y preferentemente, de los virus ARN. O sea, no tiene nada de novedoso que mute. Más, la mutación es inherente a cualquier sistema genómico, o sea, cualquier sistema que tiene un genoma muta. Ya sea esto un virus de planta, como un viroide, o una célula humana, sea esta, supongamos, la célula epitelial del aparato respiratorio. Todo sistema que tiene un genoma muta. Y la mutación generalmente se produce preferentemente cuando se produce la replicación. La replicación es un mecanismo fundamental de la biología para transferir el genoma de una generación a la siguiente. La cuestión es cuánto muta y si ese efecto de mutar, que muchas veces está asociado con la extinción de un genoma, o por lo menos con mutaciones que pueden ser deleterias, cómo los diferentes sistemas, ¿no es cierto?, regulan ese fenómeno sin desaparecer. Cuanto más chico es un genoma, más muta, y cuanto más muta, más chances de desaparecer o de tener mutaciones deleterias. Ejemplo, un virus de planta que solamente es muy pequeño, muta muchísimo más. 1 de cada 100, o sea, cada nucleótido en cada replicación tiene la chance 1 en 100 de mutar. O sea que en 100 replicaciones seguro que vas a encontrar uno mutado. Y esas replicaciones son constantes, o sea, 100 replicaciones lo hace rápidamente. Para ponerlo, un virus, ¿no es cierto?, como el SARS-CoV-2, más o menos tiene una tasa de mutación de 1 en 50.000. Mientras que una célula humana, por ejemplo, tiene 1 en 100.000 millones. Ahora, ya a partir, o sea, ¿cómo hacen los diferentes sistemas para sobrevivir estas mutaciones? Ya desde los virus ADN, por ejemplo, herpes, hacia, ¿no es cierto?, las células eucariotas, células humanas, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que se llama un sistema de corrección de lectura o proofreading en inglés, en el cual, por ejemplo, si una citosina tiene que unirse a una guanidina y se equivoca el sistema y pone una adenina, el sistema de corrección de lectura lo corrige y pone, ¿no es cierto?, la base nucleotídica correcta.
Entonces es un método de corrección. Los virus ARN, como el SARS-CoV, no tienen esa capacidad. Entonces, teóricamente, siempre estarían aumentando las mutaciones, ¿no es cierto? Y sobre todo las mutaciones que pueden ser deleterias. Entonces, ¿qué hace un virus como el COVID? Produce poblaciones, o sea, cuando nos infectamos no con un solo virus idéntico uno al otro, nos infectamos con una población de virus, ¿no es cierto?, en el cual una partícula viral es similar a la otra, su genoma tiene un genoma consenso, pero cada uno de ellos tienen alguna mutación. O sea, estamos hablando de lo que se llaman cuasi especies. Entonces, en esa cuasi especie, en esa población, tiene una gran variación, a pesar de tener un genoma consenso, en el cual 99,99% de los nucleótidos son igual, pero un 0,1% o menos son diferentes, pero le da flexibilidad, que lo voy a aplicar en el siguiente diapositiva. Con esto, y si uno mira cuánto muta este virus y lo compara, por ejemplo, con el virus de influenza que produce la gripe, el virus de influenza tiene 50 mutaciones al año, mientras que el SARS-CoV tiene 25 mutaciones al año. O sea que cuando hablamos, en este caso, mutaciones, hablamos de el genoma consenso, ¿no es cierto? O sea que si este genoma consenso de influenza, después de un año lo volvemos a chequear, va a tener 50 mutaciones, y el del SARS-CoV 25. O sea que el SARS-CoV es un poquito más estable, ¿no es cierto?, que el virus de influenza. De esa manera también uno podría especular, si se desarrolla una vacuna, a lo mejor no sería necesario, ¿no es cierto?, vacunar todos los años. Pero ¿cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, de las mutaciones? Si uno tiene una población que es similar pero no idéntica de genomas, como esta que tenemos acá, el virus tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, cuando empieza a replicar y bajo diferentes presiones que pueden ser, ¿no es cierto?, del sistema inmune innato, del sistema inmune adquirido, de los fenómenos estocásticos, porque muchos de estos cambios se producen por fenómenos estocásticos. Estocástico quiere decir que es totalmente al azar. Entonces, eso le permite en todo momento adaptarse. Y esa adaptación a veces lo lleva a sobrevivir o lo lleva a extinguirse, pero le da siempre mucha flexibilidad a diferentes situaciones. Ustedes supónganse, diríamos, un tumor. El tumor es un conjunto de células que son parecidas pero no idénticas y que tienen diferente sensibilidad a tratamientos antitumorales. Entonces, cuando uno trata a un paciente, elimina una población que es sensible a ese tratamiento, pero selecciona para otra, y ahora el tumor sigue creciendo. Ahora hace nuevamente otra presión sobre el tumor, elimina los que quedaron, pero selecciona para otra. O sea, esa flexibilidad es la flexibilidad que tienen los virus ARN. ¿Qué es lo que se ve hasta ahora de las mutaciones? Obviamente que se observan las mutaciones y eso es común. Pero supongamos, todos estos números que ustedes ven acá son diferentes virus de SARS-CoV que se han aislado en diferentes lugares del mundo que tienen una secuencia que es similar pero con algunos cambios. Ya se empiezan a ver en diferentes lados, en diferentes genomas de cepas aisladas en diferentes partes del mundo, ya mutaciones, como por ejemplo en el marco de lectura 7 o Open Reading Frame 7, ¿no es cierto?, que hay una deleción, una eliminación de un pedazo de la información genética. Cambio similar se ha visto en el SARS-CoV-1 que produjo la pandemia del 2003 y que luego se extinguió ese virus. Esa mutación que se vio en el SARS-CoV-1 es la que se dice
que tuvo que ver con la extinción del virus, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, también se ha observado una prevalencia bastante importante de otra cepa, en donde hay una mutación en la proteína S, que es la que se une, en donde el ácido aspartico, que es uno de los aminoácidos, se cambia por una glicina y eso aparentemente le daría una ventaja en la transmisibilidad. Lo que quiero decir con esto es que el virus tiene la capacidad constante y la flexibilidad para moverse de un estado al otro, ¿no es cierto? Puede estar en esta situación en el cual tiene mutaciones que pueden ser beneficiosas, neutrales o deleterias, aumenta su adaptabilidad, pero al aumentar su adaptabilidad aumenta también a lo mejor la cantidad de mutaciones que pueden ser deleterias. Entonces acá puede desaparecer o volver a una situación de menor adaptabilidad, pero que lo permite sobrevivir, disminuyendo la cantidad, ¿no es cierto?, de mutaciones deleterias. ¿Y qué es lo que podemos esperar? O sea, lo primero de todo es que quiero que les quede es, obviamente que este es un virus ARN y las mutaciones es un rasgo común de todos estos virus, pero que las mutaciones no siempre están asociadas, ¿no es cierto?, a una mayor patogenicidad del virus. Puede ser que vaya a una atenuación de la virulencia y una mayor transmisibilidad, como en el caso si fuese esa mutación que les acabo de mostrar, y se comporte como un virus endémico menos letal, ¿no es cierto?, y cause cuadros, ¿no es cierto?, como los coronavirus, ¿no es cierto?, que causan resfríos comunes. O puede ser que incremente la virulencia, pero siempre los virus, cuando se adaptan a una situación, también pierden algunas condiciones. Y puede ser, como ocurrió con el MERS, que tiene muy baja transmisibilidad. O puede ser también que las mutaciones y la acumulación de mutaciones haga que el virus se extinga. El tercer punto que quiero tocar es a partir de ciertas observaciones y la explicación sobre lo que es el efecto rebaño. La primera observación es que este virus es altamente infeccioso, tiene un R0 entre 2 y 3, obviamente es menos infeccioso que sarampión, que tiene un R0 entre 15 y 20, pero de todas maneras es un virus altamente infeccioso. Pero cuando se hacen los primeros estudios de cero prevalencia de anticuerpos, sobre todo en poblaciones donde ha habido una alta circulación de virus, la cero prevalencia de esos anticuerpos específicos es mucho menor de lo esperado. Entonces, inmediatamente se hace la hipótesis que se ha hecho Vox Populi, y con una pregunta, si el virus infecta a un porcentaje de la población sin inducir una respuesta inmune específica. Esto realmente sería tremendo en el sentido de que diría que si la respuesta inmune no es robusta y es de corta duración, las personas tienen la posibilidad de infectarse, como aparentemente hay algunos reportes que pareciese que así fuese en algunos casos. Y la segunda cosa pondría en tela de juicio, ¿no es cierto?, o por lo menos que a lo mejor las vacunas que se obtengan, ¿no es cierto?, tendrían una muy corta duración o no serían efectivas. Ahora, cuando uno empieza a ver realmente los estudios que hay actualmente, que son muchos y están apareciendo en todos los días, sobre qué tipo de respuesta inmune genera esta infección, uno puede hacer, y lo he tratado de resumir en este cuadro, diferentes respuestas. Existen, ¿no es cierto?, pacientes que pueden ser sintomáticos, tienen el cuadro típico de esta infección, del COVID, o asintomáticos, en los cuales es posible determinar, ¿no es cierto?, la presencia del virus a través de
una PCR, ¿no es cierto?, de un estudio molecular, es posible detectar IgG específica en suero contra SARS-CoV. Se puede detectar también IgA en mucosa específica contra SARS-CoV y también una inmunidad celular, ¿no es cierto?, contra SARS-CoV. No solamente cuando hablamos de la inmunidad celular de las células CD4, que son helper para que se produzcan más eficientemente los anticuerpos, sino hablamos también de células CD8, que tienen la capacidad lítica y de destruir células infectadas por SARS-CoV. Pero también se encuentra en pacientes infectados una inmunidad celular cruzada contra epitopes comunes, o sea, antígenos comunes que comparten el SARS-CoV con los coronavirus, ¿no es cierto?, que producen resfríos comunes. Otro grupo de pacientes son aquellos que son sintomáticos o pueden ser asintomáticos, que no se le ha podido detectar la presencia de SARS-CoV por PCR o otra técnica molecular, pero sí hay, ¿no es cierto?, indicadores de inmunidad que nos dicen que esos pacientes estuvieron infectados, porque se detecta IgG en suero, IgA en mucosa, la inmunidad específica celular y la inmunidad cruzada. Luego hay pacientes que pueden ser sintomáticos o asintomáticos, en los cuales son PCR negativo, IgG negativo en suero, pero tienen IgA en mucosa y también se le puede encontrar inmunidad celular contra SARS-CoV y esa inmunidad cruzada contra los epitopes comunes de los coronavirus. Por último, ya han aparecido estudios donde personas que aparentemente no se han expuesto, aparentemente, porque todos los marcadores de inmunidad son negativos, específicos para SARS-CoV, pero tienen inmunidad celular contra esos epitopes comunes que comparten todos los coronavirus. Entonces, el resumen de esto, a pesar de que hay una idea de que la respuesta de este virus era defectuosa, todo hace pensar, y con una lógica de la evidencia de infecciones anteriores, obviamente este es un virus nuevo, como se dice, pero también se comporta como muchos virus respiratorios o como otros virus o como antígenos que todo el día nosotros nos desafían. La infección por SARS-CoV estimula los tres componentes de la inmunidad adquirida: la humoral, la de mucosa y celular. Actualmente, inclusive, hay un debate sobre, hay muchos pacientes en el cual se detecta anticuerpo, que hace un pico y luego los anticuerpos empiezan a bajar en una cierta proporción de esos pacientes y en algunos a desaparecer. Eso se ha tomado también como una demostración que la respuesta que genera este virus es defectuosa. Y realmente a mí lo que me llama la atención que eso se tome como algo que puede ser lo más factible, cuando realmente, no digo que no puede ocurrir, digo que ese tipo de respuesta en el cual vemos que hay un pico de anticuerpo y después empieza a bajar y hasta desaparecer, es bastante común en muchas infecciones virales, hasta casi diría en todas. La cuestión a definir, y todavía es un tiempo muy corto, es si tenemos inmunidad de memoria, o sea, que cuando nosotros nos vayamos a enfrentar nuevamente con el virus, existe una respuesta booster que nos permita defendernos, ¿no es cierto?, contra ese nuevo desafío. Si yo tendría que basarme en las evidencias de infecciones anteriores y los datos, ¿no es cierto?, que uno saca de esas, yo diría que eso es lo más común que ocurra. Que pueda haber pacientes que se negativizan y después pueden reinfectarse, sí. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Yo digo que es muy baja. La otra observación es que el número de casos y mortalidad se está viendo que decrece sustancialmente antes de llegar a la estimada inmunidad de rebaño del 60%. Y acá la pregunta es, ¿cuál es la explicación a esa observación epidemiológica? Y si realmente eso es lo que ocurre.
Perdón. Lo primero es cuando realmente la gente está hablando de inmunidad de rebaño, realmente lo que nosotros estamos viendo, o lo que uno hace con la inmunidad de rebaño, como la interpreta, es que un porcentaje de la población, ¿no es cierto?, defiende al otro porcentaje de la población que no está inmunizada contra el virus. Y lo hace, ¿no es cierto?, eliminando o disminuyendo la circulación del virus. Y eso, más que la inmunidad de rebaño, es lo que se llama el efecto rebaño. Lo que nosotros vemos es el efecto rebaño, que es la interacción entre la inmunidad de la población y la circulación, ¿no es cierto?, del virus. Cuando uno calcula lo que es la inmunidad de rebaño, considera, ¿no es cierto?, que hay una interacción homogénea de la población, que toda la población es homogénea en cuanto a la capacidad de infectar y toda la población es homogénea en cuanto a la susceptibilidad de ser infectado. Y los modelos clásicos se basan no en infecciones naturales, sino en la inmunidad adquirida por vacuna. Entonces, ahí ya tenemos un dato que hace que hay modelos que modelan, valga la redundancia, mejor lo que ocurre en la población. La población no es homogénea, existe una variación individual respecto a la susceptibilidad a infectarse por el virus y exposición al virus, y eso depende de la edad, de la movilidad, de con quién vive, cuánto interactúa. Y esa variación individual en la susceptibilidad y exposición acelera la adquisición de inmunidad de rebaño debido justamente a que la fuerza de la transmisión del virus es diferente en esas poblaciones. Por lo tanto, los individuos más susceptibles, más conectados y que más contagian tienen mayor posibilidad de infectarse y desarrollar inmunidad más rápido. Y debido a esa inmunización selectiva, las poblaciones, cuando uno la ve como heterogénea, que es lo que ocurre en la vida real, requieren menos personas infectadas para alcanzar el límite, ¿no es cierto?, de inmunidad de rebaño, o mejor dicho, el efecto rebaño, que si uno lo mira como una población homogénea. Como alegoría, le diríamos, supónganse que el grupo etario que va entre los 20 y los 50 años es la fábrica principal de los virus, que alimenta a los otros grupos etarios. Esa fábrica entre 20 y 50 es la más susceptible, es la que más interacciona con ella, es la que produce los virus que le da, ¿no es cierto?, a las sucursales, que son los otros grupos etarios. Pero cuando en la fábrica principal se empieza a agotar la circulación porque siguen esas interacciones entre gente que ya está infectada, hay una menor circulación, o sea, hay una menor producción. Y como hay una menor producción, también hay una menor producción para darle a los grupos etarios que están alrededor. Por eso, cuando se llega a ese nivel, el virus deja de circular o circula en una cantidad muy baja que hace que empiecen a bajar los casos. Uno puede modelar eso, ¿no es cierto?, y mirarlo con esta tabla, por ejemplo. Focalicémonos acá cuando el RO es 2.5. Si uno mira como la inmunidad de rebaño, la calcula como algo homogéneo en el caso de una infección, de la inmunidad inducida por una infección, y la compara con la manera clásica, ambas dan un 60%. Ahora, si uno lo ve como la inmunidad inducida por la infección y pone, ¿no es cierto?, la edad y los grupos etarios en consideración, ya la inmunidad que se necesita es más baja, es del 56 respecto a la manera clásica. Cuando uno mira la actividad, ¿no es cierto?, cuanto más activo es, ¿no es cierto?, más rápido se consigue esa inmunidad, ve que la inmunidad necesaria es del 46% versus el 60%. Y cuando combina ambas, se llega a un 43%. Una manera de mirarlo es, si en una sociedad, ¿no es cierto?, empieza el virus a circular el día 0 y el día 30
hacemos un modelo en el cual ponemos diferentes medidas preventivas. Y las medidas preventivas, ¿no es cierto?, las levantamos el día 135, o sea, 105 días después de que las impusimos. Entonces, si tenemos 4 diferentes modelos, acá en uno, el azul, donde no ponemos ninguna medida preventiva, roja, medidas preventivas leves, amarillas, moderadas, y violeta, severa, vemos que obviamente la acumulación del porcentaje de la población que se infecta es muchísimo más rápido cuanto menos medidas preventivas se ponen, ¿no es cierto? Cuando se levanta en el día 135, ¿no es cierto?, todas las medidas, lo que uno ve acá es que donde hubo menos medidas, obviamente no va a haber más casos. Donde hubo medidas moderadas, va a llegar a haber casos, pero van a empezar a disminuir. Mientras donde hubo severa, se ve claramente que va a haber un segundo pico, que puede ser tan grande como el primer pico. Si uno lo mira, ¿no es cierto?, como la cantidad, o sea, el porcentaje de la población total que está infectada, y mira en el día 135, cuando se levantó, ¿no es cierto?, las medidas que se habían tomado, obviamente en aquellas donde no hubo ninguna medida preventiva y no hubo, o fue leve, ya se llegó a la inmunidad de rebaño que hace que caigan los casos. Mientras que en la moderada y la severa, todavía van a haber población que se va a seguir infectando. Muy poca en el caso moderada y muchísimo mayor en el severo. Inclusive, al día 250 más o menos, cuando en la población donde se tomaron las medidas más severas, va a haber gente, un porcentaje mucho mayor de infectados. Si uno mira, ¿no es cierto?, y vuelve a la curva anterior y mira para cada día cuando se produjo el pico y empieza a caer, ¿no es cierto?, de los diferentes lugares, uno observa que, por ejemplo, para el caso de leve, que es más o menos alrededor del día 60, ya cuando la inmunidad es de alrededor del 0,45 de la población, empieza a caer. En el moderado, empieza a caer cuando es alrededor del 0,20%. Y en el severo, empieza a caer, pero rápidamente empieza a aumentar. Obviamente que cuando no se toman medidas, o se toman medidas a lo mejor leves, es muy factible que los sistemas, ¿no es cierto?, de salud se colapsen. Por eso acá hay una regulación. Pero la idea de mis curvas es mostrarle, ¿no es cierto?, que cómo se mide esa inmunidad de rebaño y cómo tiene y cuál es el efecto que tiene, ¿no es cierto?, el efecto rebaño sobre la población, y que muchas veces se puede lograr, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de medidas, ¿no es cierto?, diferentes, obviamente, inmunidades de rebaño, y a lo mejor con porcentajes mucho más bajos se logra el efecto de rebaño óptimo. Haciendo un resumen de esto, le quiero decir que la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, no es solamente lo que medimos como anticuerpos en sangre periférica, principalmente por IgG. También la inmunidad de rebaño es dada por la inmunidad de mucosa contra el virus y que es mediada por IgA, y esta IgA es una IgA polimérica. También hay una contribución importante de la inmunidad celular específica contra los epitopes de ese virus, y también la inmunidad celular cruzada que puede aportar, ¿no es cierto?, la inmunidad que fue estimulada anteriormente por coronavirus comunes. Y también, cosa que obviamente es debatible, pero a mí me gusta ponerlo y pensarlo, que todos tenemos una inmunidad innata, y hay mucha gente
que se toma contacto con el virus y el virus es inactivado por la inmunidad innata sin estimular a la inmunidad adquirida, pero sirve para la inmunidad de rebaño. Pero la inmunidad de rebaño no es lo único que hay que considerar. Hay que considerar la transmisibilidad, ¿no es cierto? Que depende, ¿no es cierto?, del tiempo, del lugar y de la persona, los tres parámetros más importantes epidemiológicos, y esa interacción, ¿no es cierto?, no es lo mismo la situación epidemiológica, por ejemplo, de la Villa 31, ¿no es cierto?, y con la fuerza que se transmite ahí el virus, que en una ciudad donde hay muy pocos habitantes y la gente no interacciona o interacciona de manera diferente. Entonces, la interacción de la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, con la de la transmisibilidad nos da el efecto rebaño, que eso es realmente lo importante, y cuando se habla realmente, y se habla de la inmunidad de rebaño, realmente lo que uno tiene que hablar es inmunidad de rebaño dónde y con qué transmisibilidad para ver el efecto rebaño que queremos o que suponemos que tiene que ocurrir. Por último, les quiero hacer el último tópico, que sería comunicación del riesgo de muerte o de morbimortalidad causada por la infección del SARS-CoV-2. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque comunicar un riesgo es muy importante, por lo menos en lo que es mi área de pericia, que trabajamos con agentes infecciosos, altamente infecciosos, con grandes concentraciones. Siempre estamos evaluando diferentes procedimientos que hacemos, evaluamos y hacemos un análisis de eso y comunicamos a los que trabajan, ¿no es cierto?, y hacen los experimentos y lo evaluamos, cuáles son, ¿no es cierto?, esos riesgos y cómo mitigar los riesgos y qué hacer. Pero eso todo depende también de lo que es la percepción del riesgo. Si uno mira, por ejemplo, las pandemias causadas por virus respiratorios en los últimos 63 años, vemos que existieron 5 pandemias, perdón. La del 57-58, que fue por influenza, la cepa de influenza H2N2, que produjo 1.400.000 de muertos. La de 68 y 69, que fue la de Hong Kong, que produjo 1.100.000, 1.200.000 de muertos. La de SARS-CoV-1, que solamente produjo 774 muertos. La del 2009, la influenza porcina, que solamente hubo 284.000 muertos. Y ahora la de SARS-CoV, que hasta el momento, hasta ayer, es 700.000, obviamente va a ser mayor. En ninguna de las anteriores, sobre todo la del 57, 58, 68, 69, se tomaron medidas de mitigación y contención extrema. Obviamente se tardó más tiempo en llegar desde el oriente al occidente, pero no se tomaron ninguna medida. Y si uno repasa, ¿no es cierto?, y ve los papers históricos que toman cuenta de esto y hacen la descripción, se dan cuenta que la percepción del riesgo y la comunicación del riesgo es totalmente diferente a lo que ocurrió en lo que está ocurriendo en la pandemia actual. Con esto no digo que no hay que comunicarlo, ni que el riesgo, que la gente antes era más inconsciente. Había otra manera de comunicar ese riesgo. ¿Hola? ¿Me escuchan? O sea, totalmente diferente. Con esto quiere decirle que hay una percepción diferente del riesgo y bueno, es diferente. Y ahora les voy a dar varios datos que todos sabemos, pero que sirven para analizar lo que es el riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos sabemos, y esto lo saqué del website británico, del Sistema de Salud británico, en que el 95% de las personas, con diferentes porcentajes de acuerdo a los grupos etarios, tienen una enfermedad de base y la mortalidad está asociada a eso. La otra cosa que todos sabemos, la mayoría de los que estamos en esto, que el grupo etario que más sufre son sobre todo los arriba de 70 años. Inclusive el promedio que está dando en todos lados es alrededor del 82%.
Inclusive en Suecia, creo que alrededor del 88%. Cuando uno mira y pone las tablas del porcentaje, ¿no es cierto?, de mortalidad de acuerdo a la edad, ¿no es cierto?, y anualmente cuánto muere, y ve, ¿no es cierto?, pone el de hombres en línea punteada, el de mujeres, línea sólida, y lo pone con la curva, ¿no es cierto?, de muertes por COVID, es claramente que todas las personas debajo de 65 años tienen, ¿no es cierto?, un riesgo de muerte, menor o igual a cualquier otra causa, ¿no es cierto?, que normalmente causan muerte en los diferentes grupos etarios. Entonces, la comunicación del riesgo en tiempo de pandemia es importante, porque uno ve a esto como si el SARS-CoV-2 lo ve como una amenaza social, que es lógico. Pero esa amenaza social hay que pasarla a que sea un problema de administración del riesgo. Y una parte importante de eso es la comunicación del riesgo, teniendo en cuenta esas cosas que ahí les mostré. En decir, lo que le quiero decir con esto es que la comunicación del riesgo, voy a decir verdades de perogrullo, que la sabemos pero que la olvidamos en el momento que la tenemos que comunicar o utilizar. El primero de todo es que tener riesgo es un aspecto inevitable de la vida diaria. No estoy descubriendo nada con esto. Y el COVID es un riesgo más, no es que no existía riesgo y ahora apareció este riesgo. Lo importante cuando uno va a comunicar un riesgo y tomar una medida para ver qué hacer con ese riesgo, es comparar el nuevo riesgo con riesgos cotidianos. Que, por ejemplo, la población de menor de 65 años sin comorbilidad tiene igual o menor riesgo de muerte por COVID que por accidente de trabajo de tránsito yendo al trabajo, por ejemplo. La otra cosa importante es que no estamos en riesgo constante. O sea, si yo estoy ahora hablando acá con ustedes, mi riesgo de contagiarme de otro es casi cero. Tomamos riesgo y existen medidas para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, si yo salgo ahora afuera a hablar con alguien, me tengo que poner el barbijo, tengo que mantener distancia social, tengo que lavarme las manos. Y si voy en auto a trabajar, me pongo el cinturón, no testeo mientras manejo, etcétera, etcétera, etcétera. La otra cosa importante de la comunicación de riesgo es evaluar y comunicar si las medidas para disminuir el nuevo riesgo aumentan el riesgo de muerte por otras causas y en qué proporción, si es posible. Porque lo que voy a decir también es obvio, es que si uno quiere disminuir en una población que tiene muy poco riesgo y llevarlo totalmente a cero, un riesgo común, aumenta el riesgo por otras causas, y entonces uno tiene que evaluar eso, y eso es importante, muy importante, para tomar un montón de medidas y para que la gente a las cuales uno le comunica esas medidas, las digieran, las acepten o uno le da la mejor evidencia que tiene. Entonces, el análisis y manejo y la comunicación de riesgo, el análisis se hace basado en ciencia y eso permite, ¿no es cierto?, que se haga un manejo del riesgo, que es lo que hay que hacer basado, ¿no es cierto?, que eso es basado en las políticas de salud pública que se tomen para eso, donde la comunicación del riesgo es fundamental en todo momento, evaluarla, ¿no es cierto?, para que ésta sea necesaria, ¿no es cierto?, para hacer ese análisis del riesgo y hacer el manejo. Y esa comunicación del riesgo es un intercambio interactivo de información y opinión concerniente a ese riesgo. En resumen, el SARS-CoV-2 es de origen, todo apunta a que es de origen natural, producto de recombinación entre coronavirus y de especies animales, y que adquirió la capacidad de infectar y propagarse en humanos. Las mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2 son modificaciones genéticas naturales en la evolución del virus, los cuales producen o producirán cambio en el comportamiento epidemiológico y patogénico del virus. Yo diría que en qué dirección va, no sé. Es muy probable que a lo mejor se atenúe, ¿no es cierto?, y se transmita más, o se vuelva más virulento y se transmita menos, eso son ventajas, o se extinga. Lo que nosotros miramos es, ¿no es cierto?, el efecto rebaño protector
es lo que observamos y se obtiene, ¿no es cierto?, interacción de la inmunidad de rebaño, que es menor al calculado por los métodos tradicionales, los cuales obvian, ¿no es cierto?, ese carácter heterogéneo que le expliqué, ¿no es cierto?, respecto a la susceptibilidad de la infección por el virus y la propagación del virus. Y por último, que la comunicación del riesgo de muerte causado por el virus es una parte fundamental de las políticas sanitarias adoptadas por el manejo de la pandemia y también para que el público entienda, ¿no es cierto?, las medidas que se toman o las que pueden tomar. Desde ya le agradezco el tiempo, ¿no es cierto? Uy, no me deja poner la última. Bueno, gracias. Esta foto la saqué en el pueblito donde yo vivo, que se llama Port Jefferson, que es a 100 kilómetros de Manhattan. Es un pueblito costero y esta playa queda a 5 minutos de mi casa caminando. Por supuesto. ¿Están abiertos los bares, Jerónimo? Están abiertos los bares. Todos ustedes están invitados, cualquiera que visite acá, con la única cosa que tienen que hacer es que me avisen con tiempo antes, así me puedo esconder. Muchas gracias por la invitación. Jerónimo, excelente. Bueno, acá estamos en el Ateneo, en el ambiente del hospital, escuchándote con muchísimo gusto. Y teníamos dos preguntas que yo te las pasé por el mensaje. A ver una si medio la contestaste al final, que tenía que ver si pensabas que la agresividad del virus estaba atenuando en este momento. Yo creo obviamente hay que mirarlo. Es muy difícil, si no lo haces en un modelo animal, es muy difícil a veces discernir si realmente es evidente que la letalidad, que la gente está muriendo menos por el virus. Eso es evidente. Ahora, la razón por la que está muriendo menos puede ser que el virus atenuó, que los procedimientos médicos y el tratamiento, los médicos han mejorado muchísimo y actúan mucho antes, ¿no es cierto? Y evitan, ¿no es cierto?, situaciones que antes, por desconocimiento, no se tenían. ¿Me entendés? Entonces, y la otra cuestión es que es probable también que la mayoría de los que se están infectando ahora cuando hay rebrotes sea gente joven, por lo tanto se muere menos. Pero a mí no me sorprendería para nada que el virus se atenúe y sea menos letal con el tiempo. Es una cosa que yo creo que es factible, es una factibilidad. Y si se vuelve más agresivo, cosa que también es factible, generalmente el virus es a expensa de ser menos transmisible. Esa es, diría, lo que yo puedo decir de lo que estoy viendo y de lo que conozco. Relacionado con esto hay otra pregunta acá de la gente del público, que es si, digamos, otra causa que podría explicar también esto, es que al principio había menos medidas de protección de las que las que hay actualmente, y que de alguna manera esas medidas de protección pueden hacer que el inóculo que tiene cada persona que se infecta sea menor. Es lo que se llama los superdiseminadores, ¿no? Si tenés alguna opinión respecto de que el infectarse con mayor inóculo viral pueda generar peor, digamos, enfermedades más agresivas. Obvio. El inóculo es uno, ¿no es cierto?, uno de los factores que determinan la gravedad de la infección por COVID. Y lo que dice la persona del público es también factible. Lo que también hay que considerar que dos personas ante el mismo inóculo, una no desarrolla una enfermedad grave y la otra sí. O sea, no es lineal que a mayor inóculo siempre más grave, ¿entendés? También depende, obviamente, cuánto inóculo o cuántas partículas pequeñas, o sea, de menos de 5 micrones, llegan, ¿no es cierto?, hasta profundamente, ¿no es cierto?, en el árbol respiratorio y ahí a lo mejor
se inicia una infección ya directamente en ese lugar, ¿no es cierto? Y puede ser que tenga un cuadro más grave. O sea que no solamente la cantidad del inóculo, sino la calidad del inóculo. Pero es factible, es factible, es factible. Ahí tengo como 3 preguntas más. Primero, Dale. a ver, o más, a ver, dale. Esteban. Sí, sí. Yo quería preguntar, aparte de las características que usted mencionaba respecto, bueno, obviamente de la edad de las poblaciones, el inóculo, ¿qué opinión tiene? ¿Tienen alguna verosimilitud, alguna plausibilidad biológica? Yo he leído que hay susceptibilidad dependiendo de la distribución de ABO, AB0, y del grupo sanguíneo, y de poblaciones BCG-izadas versus poblaciones no BCG-izadas. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Tiene alguna opinión? ¿Es una cosa descabellada? La verdad que no te escucho. ¿Me haces un resumen así? ¿Cuál es la pregunta puntual? Te digo, es si hay alguna relación que tenga que ver con el grupo sanguíneo respecto como factor de riesgo, como plantea o la gravedad de las enfermedades, y la BCGización y la presencia, la vacunación de BCG en algunas poblaciones. Ok. Se habló mucho al principio. Bueno, la verdad que hasta ahora todos los estudios que yo vi de los grupos sanguíneos, hay una tendencia, ¿no es cierto? Una tendencia que obviamente es una tendencia que necesitaría, ¿no es cierto?, hacer estudios observacionales más largos, porque todos estos son observacionales. Como todo de estudios observacionales de ese tipo y genético, muchas veces no sabemos cuáles son los efectos cofundadores que nos estamos perdiendo. Pero aparentemente en algunas poblaciones sí hay una correlación. Respecto a la BCG, al principio eso fue estimado que es así, pero he visto papers actualmente que parece ser que no han encontrado ese efecto. Pero acá justamente en esta universidad y a 2 oficinas de acá hay una persona que trabaja en tuberculosis y van a empezar a hacer un estudio, inmunizar ratones con BCG y el grupo control sin, y ver si realmente la protección es diferente. O sea que esa hay que tenerlo ahí. Veo acá que... 3 cortitas, Jerónimo. ¿Las ves vos? ¿Las ves? Veo alguna de publicación que es un efecto protector de los probióticos. Si tengo una opinión... Rodrigo Vázquez, que te felicita por la charla, y te dice 2 preguntas. Si hay alguna manera de predecir qué pacientes van a evolucionar mal y el efecto de los probióticos. Y después Corina Nemirovsky, que es una infectóloga del hospital, te pregunta si por las medidas que tomamos en la Argentina deberíamos esperar, luego del descenso de casos, un nuevo rebrote. Ok. Y con eso respecto a los probióticos, la verdad que uno podría, hagamos lo que se llama recomendaciones basadas en la ciencia, no en la evidencia, porque son 2 cosas diferentes. Basada en la ciencia, uno podría decir que los probióticos cambian, ¿no es cierto?, la flora intestinal, y al cambiar la flora intestinal, la respuesta inmune es diferente. Hay una relación entre la flora intestinal y la respuesta inmune. Lo que pasa es que como no sabemos bien qué flora intestinal tenemos y qué flora necesitamos para proteger eso, yo diría que realmente podría ser que tenga un efecto protector, pero tendríamos que hacer un estudio para saber exactamente cuál de las bacterias y virus que forman la flora intestinal son los mejores para regular. O sea, como posibilidad sí es plausible. Ahora, yo creo que los estudios esos, que no los vi, no me sorprendería que tienen muy poca, hasta el momento, muy poco poder estadístico. La otra pregunta, ¿cuál era que me hizo Rodrigo Vázquez? Rodrigo, si hay alguna evidencia acerca de cómo identificar precozmente a las personas que van a evolucionar mal, es
una pregunta más clínica, no sé si... Sí. Mira, yo la verdad que eso, o sea, lo sigo a eso, y sí sé que ahora ha aparecido un paper donde hay ciertos marcadores de inflamación, 2 o 3 de ellos, que son bastante correlacionan con la posible progresión de la enfermedad, el prognosis de eso. Si querés te lo paso, pero no es el área de que yo conozco particularmente, pero sí sé que ocurre eso. Y respecto a qué espero yo en la Argentina, yo creo que en la Argentina se van a dar varios casos. Se van a dar varios casos. Por ejemplo, en la Villa 31 ya estamos arriba, no va a pasar nada. Si entra el virus no va a haber ningún brote. En ciertos lugares de la Argentina, donde hubo porque siguieron realmente la cuarentena a rajatabla o porque las condiciones epidemiológicas hacen que el virus no corrió mucho, yo creo que ahí va a haber rebrotes. Y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, a pesar de que se tomaron medidas en algún momento para toda la Argentina, diríamos de las severas, por razones X, la gente no siguió la cuarentena. Y creo, no a rajatabla, y yo creo que la gente que no siguió la cuarentena es esa gente que es más activa, que actúa más, que es más joven, y de alguna manera sería como la curva amarilla que yo te mostré, en donde probablemente en muchos de esos lugares, pero cada uno es como una isla, no va a haber brotes, porque la gente se ha estado exponiendo e infectando. O sea, un efecto a lo mejor no querido, pero logrado con esto, es que yo no propongo nada, la no cumplimiento a rajatabla de la cuarentena, a lo mejor va a estar ayudando a que no tengamos grandes brotes en algunos lugares, sobre todo del AMBA. Bien. Bueno, Jerónimo, la verdad, un gustazo, un placer. Alguna persona te está queriendo invitar para el congreso nuestro de noviembre, o para que repitas esta charla, o para que hable algo parecido. Ningún problema, la voy a tratar de mejorar, y disculpen la interrupción. Fue un lujo, la verdad que fue un lujo. Todos acá estamos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un gustazo, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao, Jerónimo. Gracias. Hasta luego. Charlie.